Hola, hola, bienvenidos todos ustedes amigos amantes de la tecnología y de los videojuegos. En estos días hemos tenido grandes anuncios con respecto al hardware de los videojuegos. La primera y la muy esperada por muchos ha sido la Nintendo Switch 2 y ha sido una consola de que, si bien es cierto, esperábamos mucho de ella y ha dejado ciertos vacíos por la tendencia de Nintendo de no utilizar un hardware más actual, ¿ya? Pero era algo que ya se esperaba. Pero la bomba, que también de alguna manera ya se esperaba, ya tenían rumores, era de una consola portátil de Xbox. Si bien es cierto el anuncio que se ha dado, que es la ROX Xbox Ali X y la versión sin X, no es propiamente dicho una consola de Microsoft. Es en sí es un handheld como los que ya hemos estado viendo de muchas marcas, es comparable a la consola de Steam y las otras handheld que han salido de muchas marcas, de Lenovo, de la misma Asus. Ya, en esencia es eso, es una handheld más, pero con una gran particularidad de que ahora Microsoft está viendo de que el mercado de los videojuegos está tendiendo justamente a la portabilidad. ¿Ya? Y esto no es algo de que se ha visto recién un año, 2 años atrás. Esto ya viene desde hace mucho tiempo. Ya las industrias de los videojuegos han visto como el paradigma en que la gente juega ha cambiado mucho desde la primera Nintendo, Super Nintendo y las demás consolas de PlayStation 1, PlayStation 2, Xbox y las demás compañías, perdón, que hacían hardware. Si ustedes se han dado cuenta, el paradigma ha ido cambiando. Las primeras consolas como Nintendo y Super Nintendo y equivalentes surgieron para cubrir o de alguna manera para suplir a las maquinitas que teníamos antes donde metíamos nuestro dinero. Esa fue su función de esas consolas y lo hicieron muy bien y al final desbancaron a ese hardware y el hardware de videojuegos ya se pudo disfrutar en casa. Pero después de eso la evolución ha sido solamente mejora de gráficos, mejora de gráficos. Y llegó un tiempo en que las consolas se especializaron tanto de que cuando la PC entró también en el mundo de los videojuegos, no competía de tú a tú con las consolas de sobremesa. Si bien es cierto, tenían otros tipos de videojuegos y algunos se compartían entre consolas y PC, pero el fuerte de los videojuegos eran las consolas. Y es por eso que muchas compañías apostaron por los videojuegos y se crearon grandes empresas como las que tenemos ahora, EA, Ubisoft, ¿cómo se llama? Actualmente Epic, la misma Xbox, PlayStation, Nintendo, todas esas compañías apostaron fuerte por los videojuegos a pesar de que en un tiempo tuvieron también sus bajones, pero esta es una de las industrias que más dinero mueve. Ya. Pero con la llegada de esta nueva Xbox portátil, entre comillas, he visto una cierta cantidad de videos de mucha gente dedicada a la tecnología. Y, o sea, bueno, hacen sus videos como dicen porque hay que comer, como dice el meme, hay que comer. Pero veo de que están dramatizando mucho, que empiezan a decir de que no es una consola de Xbox. Bueno, no mienten en eso porque literalmente no lo es Xbox, tampoco lo ha nombrado una consola portátil de Xbox. Ellos le llaman un Xbox PC o PC Xbox, como lo quieran leer. ¿Ya? Y técnicamente es un handheld como los que ya tenemos. Pero se dice mucho y creo que se habla del desconocimiento de esta industria y del hardware. Y es por eso que más o menos yo quiero dar mi opinión de cómo viene esto y a dónde va. Porque esto es el comienzo de algo
que ya les voy adelantando, las consolas de sobremesa probablemente tengan una generación más como sobremesa y después desaparezcan, porque la tendencia o el nuevo paradigma son las consolas híbridas. Las consolas híbridas. Si bien es cierto, ya hemos tenido consolas portátiles anteriormente, justamente Nintendo y Sony han sido los que las mejores consolas portátiles han tenido. Pero si ustedes recuerdan, muchos de los videojuegos de consolas no se podían jugar en las consolas portátiles. Y si sacaban una versión, era una versión muy, muy recortada. Y se podría decir que las consolas portátiles que hemos tenido anteriormente eran más que nada una especie de extensión de las consolas de sobremesa, más no una consola en sí. Y esto se daba justamente porque el hardware en esos tiempos no tenía la suficiente potencia para mover de manera portátil los videojuegos que ya teníamos en consolas de sobremesa. Pero todo esto cambió de alguna u otra manera gracias a Nintendo, a que se arriesgó. Porque ustedes saben que la industria de videojuegos y todas las industrias no hacen un cambio tan abrupto mientras les está funcionando el negocio. Pero cuando ven que alguien hace el cambio y esto genera una revolución, todos se mueven rápido porque no pueden quedarse. El que se duerme pierde. Y entonces esto más o menos yo puedo decir de que si bien es cierto ya se tenía conciencia de que la gente quería jugar de manera portátil, y es justamente por eso de que la industria de los videojuegos creció un montón en lo que vienen a ser los smartphones y tablets, ya que es, si no me equivoco, ahorita la industria de videojuegos en dispositivos móviles es una de las más grandes, ¿ah? Si no, miren a Tencent y todas las empresas que tienen los millones que mueven. Pero nadie se arriesgaba a hacer ese cambio, o sea, como se tenía la idea de que una consola portátil y una de sobremesa no podían mover el mismo videojuego o no se atrevían a arriesgarse justamente, entonces se siguió con las consolas de sobremesa, al menos las empresas más grandes que quedaron, que son PlayStation, Xbox y bueno, y Nintendo, que fracasó con su Wii U y que justamente después de ese fracaso se arriesga y lo hace muy bien con la primera Nintendo Switch que tuvimos. Si bien es cierto, Nintendo siempre ha sido más cauteloso, nunca se ha arriesgado de manera dando como dice todo, siempre ha sido, eh, eh, aparte de ahorrador, siempre ha sido muy tímido o tibio, se podría decir, en sus apuestas, pero la Nintendo Switch fue un boom, todo ya lo hemos sabido, aparte de que el catálogo que tiene Nintendo es un catálogo que tiene muchos fans. Si bien es cierto, la tendencia de videojuegos ha cambiado un montón ahora con la llegada de los Battle Royale y las MOBAs y juegos tipo Hero Shooters. Pero igual, o sea, Nintendo sigue siendo una empresa muy, muy querida, muy respetada y que tiene un catálogo enorme que tiene muchos seguidores. Ya, entonces, es por eso que también él se permitió justamente arriesgarse con la Nintendo Switch, porque si bien es cierto, ya sabía, ya había visto de que la gente quería tener una consola portátil, pero que al mismo tiempo también podría ser de sobremesa, que en un solo dispositivo tener todos tus videojuegos. Entonces lo hizo, fue un boom. Después de eso vimos la llegada de Valve con su consola de Steam. Y de ahí hemos visto una llegada de handhelds PC, que son PCs consolizados, como se les llama, que intentan emular lo que vendría a ser una consola portátil o una consola híbrida. Y que lo hacen bastante bien porque recordemos que Windows ahora mismo se puede decir que es la plataforma donde la gente más juega, ¿ya? Si bien es cierto, en un tiempo eran las consolas donde la gente más jugaba, la PC ha desbancado mucho a las consolas porque las consolas, eh, aparte de que los videojuegos son muy caros, te cobran por suscripciones, es todo un embrollo que la verdad yo no entiendo cómo se sostiene aún a día de hoy, porque ya si no son
eh, yo pronosticaba, o sea, tenía una idea de que si seguían así las consolas, créanme de que no iban a pasar de una generación más y la gente se iba a mudar a la PC porque ya no resultaba. O sea, los costos, tanto de hardware como de software, han subido un montón. A prueba de ello la PlayStation 5 Pro, que literalmente te cuesta lo que te es una PC, que aparte que para jugar y jugar mejor que en una PlayStation 5 Pro, te sirve para más cosas. Y los juegos ni que hablar, 80, 90 dólares, o sea, eso es injustificable. Cosa que en PC tú los encuentras a 10, 5, 20 dólares, 30 dólares, o sea, no hay manera, no hay manera. La única ventaja que tenían las consolas, y bueno, en la que las siguen teniendo, son los exclusivos. Pero a día de hoy ya no podemos hablar de eso, al menos Microsoft y PlayStation se han dado cuenta que ni eso es capaz de sostener su industria. Entonces ya han sacado sus juegos en PC. Y es ahí en que todos estos factores que yo estoy nombrando es que está logrando y nos está mostrando el nuevo cambio de paradigma hacia donde va la industria de videojuegos. Ya la industria de videojuegos apunta a esto, a vender la mayor cantidad de juegos de tu propiedad en la mayor cantidad de hardware posible. Ya, o sea, ya las consolas de sobremesa, como ustedes la ven, van a ser algo más para gente que no quiera complicarse en configuraciones y todas esas cosas. Entonces la gente quiere, como dice, prender su consola, agarrar su mando y ponerse a jugar, ¿ya? Pero cada vez es menos, como les digo, porque ya no justifican los precios. Recordemos que todo esto tiene que ver con precios, señores. O sea, antes las consolas justamente eran un ahorro, porque el hardware era más barato de lo que tú te podías armar una PC y la PC no corría los videojuegos que corrían las consolas, ¿ya? Entonces, es más, las consolas tenían hardware mucho más potente que las PCs anteriores. Entonces era todo un win to win. O sea, comprar una consola, si bien es cierto, no podías hacer ciertas cosas de PC, pero con respecto a videojuegos, tú tenías todo lo mejor. Eso ha sido hasta buen tiempo, hasta la generación de PlayStation 3, Xbox 360. A la llegada de PlayStation 4, aún PlayStation 4, Xbox One. Entonces ahí también sin querer llega la nueva Nintendo Switch, porque primero estaba la Wii U. Pero desde ahí, si ustedes se dan cuenta, ya la distancia de precios entre el hardware de las consolas como las conocíamos y el hardware de un PC se iban acercando, peligrosamente se iban acercando. Entonces ya no veías ese ahorro que tú decías, no, mira, una consola me cuesta, suponiendo, unos 200 dólares, 300 dólares. Y un PC que haga lo mismo me cuesta el doble. Ya no. La diferencia era de 100 dólares, 50 dólares, pero los exclusivos que se habían acumulado durante todo el tiempo aún sostenían el negocio, ¿ya? Y lo siguen sosteniendo a día de hoy. Pero como se han dado cuenta también, ya ni siquiera los exclusivos son capaces de sostener el negocio porque hay muchas empresas que han inundado el mercado de videojuegos muy buenos, triple A, doble A o como les quieran llamar, juegos que cuestan mucho más barato y te divierten mucho más que un juego muy vistoso que te cuesta 80, 90 dólares. Entonces ya la industria de videojuegos ha entrado en una especie de canibalismo en donde ya las empresas grandes se han dado cuenta de que no es solamente el hardware, ya los exclusivos casi no justifican mantener la industria, y es por eso que tenemos que Microsoft ya cambió su manera, su visión de videojuegos. O sea, para ellos ya las consolas, para Microsoft, y es más, PlayStation ya se dio cuenta, las consolas tienen fecha de caducidad, al menos las consolas de sobremesa. Como vuelvo a repetir, es el paradigma tiende a ser híbrida. Ya, las consolas, créanme que si sale una generación más, probablemente que sea la última generación que sean de sobremesa y las próximas que vengan, si es que siguen existiendo generaciones de consolas, porque créanme que tampoco a día de hoy ya no justifica, porque lo que las empresas quieren ahora es vender sus videojuegos y no les importa ya tanto el hardware, porque en hardware ya no se está ganando.
Desde la PlayStation 4, si no me equivoco, hasta desde antes, PlayStation 4, Xbox 360, el hardware no les estaba dejando dinero, lo que ellos les sustentaba era la venta de videojuegos y el cobro por el online que a día de hoy tampoco ya la gente ya se ha dado cuenta que es una estupidez pagarlo, o sea, ya la gente ya no quiere pagar eso, es la verdad, no lo quiere pagar. Y si algunos lo pagan es porque ya tienen la consola y no les queda otro, o sea, invertir en un nuevo hardware que sería una PC, entonces la gente ya no quiere eso. Y todo eso ya lo ha visto muy bien Microsoft, es por eso que él ha cambiado su paradigma. Se ha dado cuenta de que ya competir en una lucha de consolas de hardware no va a sustentar su industria. Entonces, inteligentemente ha comprado muchas compañías de videojuegos para tener un catálogo bien grande y entonces así poder, como dice, obtener ganancias de todos lados, de todos los géneros de videojuegos. Y también se dio cuenta de que si bien es cierto ellos pudieron decir, no, estos videojuegos los hemos comprado, ahora solamente van a estar en nuestra plataforma, pudieron haberlo hecho, ¿ah? Y quizás les hubiera salido bien, pero les iba a costar más tiempo en recuperar su inversión. Bien pudo haberlo hecho, pero créanme que para recuperar su inversión les hubiera costado unos 10 años como mínimo. Porque la gente, como les digo, no mucha gente tiene el dinero para cambiar de hardware a cada momento. Y es más, cuando tú ya has seguido una marca, eres bastante fiel porque ya te has acostumbrado a esa manera de interactuar con esa marca. Te has acostumbrado a su software, a sus juegos, entonces cambiarte o sentirte obligado a cambiarte a otra plataforma porque no están ciertos videojuegos que tú quisieras, entonces cuesta mucho, cuesta mucho. Sé que llega un momento en que tú dices, no, ya, pues me voy allá porque allá están los juegos que quiero jugar, ya, pero te cuesta. Entonces ese tiempo es algo de que el tiempo es dinero, gente. Entonces las empresas se mueven con dinero. Entonces Microsoft se dio cuenta de eso y dijo, no, aquí vendemos a todo el mundo. Se lo vendemos a Play, a Nintendo y en PC, que es donde la gente más juega y más compra. Pero vuelvo a repetir, con la llegada de Nintendo y de las nuevas handheld, entonces ese paradigma de consola también ya va muriendo. El paradigma de consola híbrida es la que va surgiendo. Y Steam, con su sistema operativo, le empezó a dar, como dice, golpes al hígado a Microsoft y se dio cuenta de que si él permitía de que todas las handheld empezaran a usar su sistema operativo, iba a perder mucho. Y no porque Microsoft sigue vendiendo los juegos en Steam también. El problema, gente, es de que pagan comisión. Entonces, Microsoft tranquilamente ahora tiene la capacidad de competir contra Steam, contra Epic Games y con cualquier otra empresa de videojuegos que tienen sus launchers en PC. Entonces, imagínense, ahorrarse el pago de justamente esas regalías que tienes que pagar a las tiendas es enorme. Estás hablando de millones y millones de dólares. Entonces, ya ahorita el paradigma de Microsoft es su competencia contra Steam y contra Epic, que son las más grandes tiendas que hay ahorita en PC. Entonces, es por eso de que ellos han arriesgado con esta consola portátil que en realidad es un handheld, que vuelvo a repetir. Y, y si lo hacen bien, porque no solamente es un handheld con un hardware que va a mover Windows, sino va a ser un Windows modificado. Justamente ahora les estoy mostrando la aplicación de Xbox que está actualmente en PC. Lo estoy usando con un mando de Xbox One. Ya, entonces ahora está adaptado totalmente para el uso con los mandos. Ya, entonces se podría decir que tiene una experiencia de consola. Y eso es lo que está buscando. Que de alguna manera debemos agradecerle a Steam que al arriesgarse a sacar su consola de portátil y crear ese sistema operativo que sea más propio de una consola que de un PC, es que Microsoft se ha animado a hacer lo mismo. Y quizás lo haga mejor porque Microsoft, como todos sabemos, tiene mucho más capital, muchos más ingenieros, tiene
Microsoft ahora mismo tiene todas las de ganar, si es que hace las cosas bien. ¿Por qué digo esto? Porque si bien es cierto, no es una consola como tal, como todos sabemos, el sistema operativo que usan las consolas de Xbox, si bien es cierto, es un Windows 10, pero es un Windows 10 muy especializado para un hardware en específico. Cosa que no lo es y no lo va a ser el SO modificado, que técnicamente es el Windows 11 Home para la nueva consola que van a esto. Y tampoco, por ejemplo, no olvidemos que en realidad el SteamOS es una modificación de, se podría decir, de Linux de sobremesa, pero adaptado a que tenga un comportamiento de consola. Ya es lo mismo, o sea, ahorita ahorita Microsoft va a hacer lo mismo que Steam. Va a optimizar su sistema operativo de tal manera de que se comporte como una consola con las bondades de una PC, porque técnicamente sigue siendo una PC. Ya. Entonces, ahora, ¿dónde está entonces como dice, el win to win de Microsoft? Pues en los videojuegos que ha comprado. Y hay algo que la gente, muchos olvidan, el famoso Play Anywhere, que a mí me pareció cuando yo compré mi Xbox One, mi Xbox One S y mi Xbox One X. El Play Anywhere, o sea, no tenía idea de qué era, decía para qué. Pero de ahí, cuando me entero de que era, si tú comprabas ese videojuego en consola o en PC y era Play Anywhere, lo podías usar en una PC sin volver a pagar. Entonces me pareció una idea estupenda, que poco a poco Microsoft fue usándolo en sus propios videojuegos de su propia cosecha. Pero ahora imagínense, gente, ¿cuántas empresas ha comprado Microsoft? Microsoft es dueña de Activision, de Bethesda y de otras empresas que no recuerdo bien el nombre. Y tiene un catálogo enorme que técnicamente, si él quisiera, no creo que se demoren menos de un año en convertir todos los juegos de su propiedad en Play Anywhere. Y entonces ahí casi tendríamos el 80% de todos los videojuegos de las consolas de Xbox que las podríamos jugar en estas nuevas handheld que siguen siendo unas PC. ¿Ya? Entonces, la gente que veo que suben los videos dice, no, pero este es un handheld, no tiene todos los videojuegos. No, es cierto, no lo tiene. Pero hasta que se lance la consola, que se va a lanzar a fines de noviembre o en navidades, tienen casi 6 meses. Y Microsoft está metiendo todo el acelerador para convertir la mayor cantidad de juegos que tiene en Play Anywhere. Y va a llegar con un catálogo muy, muy, muy amplio. No todos, quizás los que ya compró, pero va a llegar con un catálogo bien amplio Play Anywhere, que vas a poder jugarlo en esta nueva consola de portátil. ¿Ya? Y quizás lo que nos va a deber va a ser la retrocompatibilidad, porque ese era otro fuerte que tenía Microsoft en las consolas, la retrocompatibilidad desde la primera Xbox hasta la actual. Pero todos sabemos que en PC se emula. Entonces, ¿qué más que la propia compañía que es dueña de los videojuegos, sea que haga un emulador? Como lo ha hecho Nintendo y como lo ha hecho PlayStation en sus online. Ellos han creado emuladores y tú tienes que pagar por jugar esos emuladores que ellos han creado. Y yo creo que esto va a ser lo mismo Microsoft. Porque como les digo, ya Microsoft, eh, si dudo mucho créanme que yo dudo mucho de que saque otra generación de sobremesa en consolas. Yo creo que ya se va a enfocar de lleno en las Xbox PC, como le llama él ahora mismo. Ya, entonces va a enfocarse en hacer un Windows lo más eficiente posible para videojuegos, para que se puedan aprovechar justamente primeramente en estas handheld y quizás más adelante en portátiles y en PC de sobremesa para los que quieran solamente una PC dedicada a jugar. Entonces armas una PC solo para jugar y quizás tengas otra PC para trabajar. Pero también, aunque vas a poder trabajar también
en esta PC, pero ya al menos vamos a tener esa optimización de videojuegos, que no va a ser la misma que tenemos en consolas, porque todos sabemos que al tener un hardware específico y un software específico, la optimización se logra mucho mejor. Pero ahora, con esta modificación de Windows, vamos a tener una optimización que no habíamos tenido en PC. ¿Ya? Y es necesario que empiece con un hardware específico. ¿Ya? Entonces AMD la tiene todas las de ganar, porque AMD ha sido el hardware desde la generación de PlayStation 4 y Xbox One, que han estado usando estas dos grandes compañías, y, y es más fácil de replicar, de emular o de imitar lo que se hacía en las consolas con ese hardware en específico y ese software en específico en una PC, porque de alguna manera comparten arquitectura. Ya. Y otra historia es Nintendo, porque Nintendo se ha ido para ARM, como sabemos, que es muy interesante, que también acá yo veo de que auguro de que, por ejemplo, Nvidia va a entrar de fuerza, de lleno también a este negocio, pero con hardware ARM, que ya tiene un convenio con MediaTek. Entonces no se extrañen de que de aquí a un par de años tengamos quizás una consola eh, con hardware de Nvidia. Ya, entonces eso es lo que yo más o menos quería compartirles de estas nuevas noticias que se han dado. Y me parece la verdad muy interesante y muy prometedor para la industria de videojuegos. Y sobre todo porque no sé si ustedes han tenido esa sensación de que ya las consolas de sobremesa como que se habían quedado estancadas. Si bien es cierto, hemos tenido mejoras en potencia gráfica y todo lo que quieras, pero la distancia que existía entre las consolas y el PC es nula. Es más, te sale mucho más económico, si te das cuenta, armarte una PC para jugar y para trabajar. Entonces ya, como vuelvo a repetir, las consolas de sobremesa tienen los días contados. La única manera en que sobrevivan es convirtiéndose en híbridas. Y es muy interesante de que las empresas grandes apuesten por esto, porque vamos a tener después de muchos años la, la facilidad de llevar nuestros juegos a donde queramos y con la potencia suficiente para disfrutarlos como debe de ser, y no tener versiones recortadas, que era lo que teníamos antes en las consolas portátiles. Entonces, si quizás me he explayado mucho en este video, pero justamente quería hacerles ver estos puntos, porque nada es de la noche a la mañana. Entonces todo esto en sí ya viene desde años atrás, pero Nintendo se arriesgó y de ahí todos siguieron. Todos siguieron, dijeron, no, sí, lo que habíamos pensado, lo que habíamos proyectado es. Entonces el futuro son las consolas híbridas, donde tú puedas jugar tus videojuegos de manera portátil y cuando llegues a casa la conectas a una pantalla grande y puedas seguir jugando. Ese es el futuro de los videojuegos y de las consolas. Créanme que de aquí eh, exageradamente a 3 años ese va a ser el nuevo paradigma. Porque o sea, ya no hay manera, no hay forma de que las consolas sigan subsistiendo cobrándote los juegos más caros, cobrándote por el online. Entonces ya no. O sea, yo he tenido desde la Nintendo, Super Nintendo, PlayStation, no usa la PlayStation 1, usa la PlayStation 2, la PlayStation 3, la Xbox 360, Xbox One, PlayStation 4, y no he comprado nada de esta generación. No es porque no tuviera dinero, sino que vi que no me aportaban nada nuevo. O sea, nada que yo dijera, no, sí, me compro la consola sí o sí. Entonces, preferí armarme una PC de torre, ya, y ahí disfruté mejor los videojuegos, comprar una cantidad enorme de videojuegos
muy baratos. No tengo que preocuparme de que si se me acaba la suscripción online o no. Entonces juego a mayor FPS. Entonces yo más o menos hace unos 5 años atrás veía esto venir de que las consolas ya no se sostenían. Ya ni siquiera los exclusivos, como les vuelvo a repetir, iban a sostener esta industria. Al menos con este modelo de hardware y software especializado, ya no. Entonces, yo más bien, como soy amante de la tecnología y también de los videojuegos, me alegra mucho de que ya empresas grandes se hayan dado cuenta. No, no es que no se hayan dado cuenta recién ahora, sino que ya estén apostando todo a este nuevo paradigma, que es el futuro. Este es el futuro, gente. Y como les digo, los planes de Microsoft son estos. Graben el video, recuerden lo que yo les voy a decir. Microsoft va a tratar de convertir todos sus juegos que ha comprado en Play Anywhere para que estos se puedan jugar en esa consola portátil que está haciendo con Asus. Ya, eso es lo que va a hacer. Va a correr en eso. Eso va a ser lo primero porque es lo más fácil que puede hacer. Ya que son sus videojuegos, él puede convertir esos videojuegos en Play Anywhere. Y ahí vamos a tener un catálogo, como les digo, de aproximadamente el 80% de los videojuegos que teníamos en las consolas Xbox, lo vamos a tener en estas nuevas handheld. Ya. Y el otro trabajo va a ser la retrocompatibilidad, pero va a tener que ser por una emulación. Aunque quizás Microsoft se anima y no las hace por emulación, sino como ellos tienen el código fuente, ven la manera de volverlos a ¿cómo se llama este término? A rehacer, vamos a usarlo así, a rehacer los videojuegos para que funcionen en este Windows modificado, que valgan verdades, es un Windows modificado que se va a especializar en videojuegos. Entonces Microsoft tiene ahorita la, ¿cómo se llama? La sartén por el mango. Ya, si no demora en hacer las cosas bien, va a ser un boom. Y se ha dado cuenta de que si le da mucha ventaja a Steam con su Steam OS, le va a quitar mucho mercado. Ya, entonces recordemos que Steam OS debemos agradecer mucho a Steam OS y a Nintendo por, por acelerar este nuevo cambio de paradigma. Ya. Ahora, hablando de Nintendo. Nintendo torpemente, y lo digo así, no ha dado todo lo que podía dar. O sea, si ya tuvo el éxito que lo ha tenido Nintendo Switch 1, no es entendible de que te cree un hardware tan pobre a estas alturas, señores. Ya era su momento de Nintendo de sacar un hardware lo más actual posible para que esta generación, aparte que compita con la nueva generación, con la actual generación, perdón, le sirviera un tiempo para durar hasta la nueva generación. Ya, señores, como les digo, las consolas de sobremesa van a dejar de desaparecer. Perdón, van a desaparecer. ¿Por qué? Porque el avance tecnológico en tanto en hardware como en software se ha acelerado un montón. Es año a año y es más, ni siquiera año a año, es cada medio año el hardware se mejora un montón. Entonces, este sistema de tener consolas que duren un ciclo de vida de 8 9 10 años ya no es sustentable, señores, ya no es sustentable porque ya la potencia no les alcanza para muchos videojuegos. Por más optimización que se quiera hacer, ya no les alcanza. Si las consolas de sobremesa, o en este caso Nintendo, quiere subsistir con su sistema cerrado, va a tener que hacer o reducir el tiempo de vida de su consola. ¿Ya? O sea, no se puede darse el lujo de tener esta consola que ha sacado 8 años, señores. No. Esta Nintendo Switch 2 ya no puede durar ni 8 ni 6 años. Exageradamente esta consola que ha sacado Nintendo le va a durar 4 años. Ya, 4 años. Porque miren, en 4 años la potencia de las handheld y la cantidad de handheld con SteamOS y con el nuevo sistema que Microsoft va a sacar
va a ser tan grande que va a acaparar todo el mercado de los videojuegos que no sean exclusivos de Nintendo. Nintendo va a quedarse en su nicho, ¿ya? Y es más, si tenía planes Nintendo de acaparar el mercado de las consolas actuales, porque, o sea, como les digo, la gente quiere jugar en portátil y a la vez que sea una consola de sobremesa. Pero con lo que ha hecho Nintendo, créanme que no le va a alcanzar. No le va a alcanzar. Entonces, si es inteligente Nintendo, esta consola, la Switch 2, no le va a durar 8 ni 6 años, ni 6 años. No, no, no. Esta consola a lo mucho tiene que durarle 4 años y ni siquiera pensar en versiones Pro ni nada. Ya no, ya. De frente ya tiene que pensar en una nueva generación, pero que esté a la altura. Ya. Yo sé que hay mucha gente que es fanática de la empresa. A mí me encanta Nintendo. Yo crecí jugando con la NES y la Super NES. Entonces, pero no entiendo por qué hace las cosas tan tímidamente, tan cobardemente. Cuando ya con Nintendo Switch 1 ya había ganado una generación que la tenía perdida. Recordemos que sale compitiendo con Xbox One y PlayStation 4. Si bien es cierto, PlayStation 4 en ventas ha sido la más vendida, pero Nintendo llegando tarde casi lo ha alcanzado. Ya, casi lo ha alcanzado, señores. Y ahora es por eso que yo no entiendo cómo Nintendo tan torpemente ha sacado un hardware tan desfasado. Porque esta Nintendo Switch 2, señores, no nos engañemos, es una Nintendo Switch Pro. La Pro que no lanzaron cobardemente y también por la pandemia. Pero más que nada por cobardía, que no la lanzaron. Lo único que hicieron fue un ajuste de tuercas. eh, Mejoraron ciertas cositas, hicieron más grande la pantalla, cambiaron los Joy-Con que fueron un desastre. Pero es una Nintendo Switch Pro, no es una Nintendo Switch 2. Es por eso que yo también les digo que si Nintendo no saca una renovación y no una versión Pro de la 2, sino yo hago de una renovación hecha y derecha, en mínimo, en máximo 4 años, se va a quedar con su nicho. Con su nicho. O sea, si Nintendo tenía pensado ganar más mercado, no lo va a hacer. Porque las nuevas handheld que van a venir van a acaparar todo ese mercado que Nintendo torpemente no arriesgó para ganar. Porque si Nintendo saca un hardware más capaz actual, créanme de que le habría dado mucha más ventaja eh, para subsistir y para durar más años, ya sin cambiar de hardware. Pero no, o sea, ha salido desfasada de las handheld que ya tenemos y, y pretender que dure 8 años este hardware no le va a alcanzar. No le va a alcanzar. Al menos que, como les vuelvo a repetir, piense en su mercado nicho. De gente que solamente le gusta videojuegos de Nintendo, pues los Mario, los Zelda. A mí me gustan esos juegos, pero créanme de que los juego un ratito y queda. Yo compré las dos Nintendo Switch, las vendí las dos porque al final, o sea, jugaba un rato Mario, me aburría y no son videojuegos que ya no son de mi agrado. Ya, o sea, los jugaba así, pero me divertían, pero no son los videojuegos que yo juego más seguido. Soy más de shooter, de MOBAs, de hero shooters. Entonces, Nintendo Switch no me daba eso. Y esta Nintendo Switch 2, si bien es cierto, va a poder ser más capaz de mover juegos actuales, pero no le va a dar para que dure 8 años. Y mucho menos más años. Esta consola le va a dar a 4 años. Y eso es extendiéndola un montón. Guarden estas palabras que les digo, señores. Si Nintendo no se pone las pilas y en 4 años saca una nueva consola, créanme de que su mercado se va a ver reducido a un nicho y es muy probable que se quede encasillado en ese nicho. Porque no olvidemos otra cosa. Y sé que mucha gente dice, no, que eso no debería considerarse, es la emulación, señores. O sea, quieran o no quieren, es algo que existe.
y se ha comprobado en este tiempo, desde antes, que una de las consolas más fáciles de emular son las de Nintendo. Entonces, señores, o sea, si tú tienes la capacidad que en un solo dispositivo puedas tener también los juegos de Nintendo emulándolos, no vas a comprarte una Switch y otra handheld. Pues, por decir no, que yo respeto a Nintendo, si bien es cierto, yo como digo, yo todos los juegos que tengo de Nintendo los he comprado, pero, o sea, ¿quién quiere tener más de dos dispositivos? No, como les digo, el paradigma actual es que toda la gente quiere un solo dispositivo para todo. Y los únicos sistemas operativos que te permiten eso son los sistemas operativos abiertos. ¿Cuáles son los sistemas operativos abiertos? Los de PC y también Android. No nos olvidemos que también Android está creciendo una gran barbaridad en potencia y esto le va a permitir también competir en la industria de videojuegos ya pesados, no solamente videojuegos móviles, sino también va a entrar en juegos de sobremesa que conocemos ahora. Ya lo está haciendo de alguna manera tímidamente Apple con sus nuevos Chigeme, que están sacando versiones de juegos de Resident Evil. Capcom está apoyando, ¿por qué? Porque ya la potencia les permite. Entonces Android también está alcanzando ese nivel, está llegando, y como les digo, con la llegada de Nvidia, porque Nvidia va a sacar un ARM, no va a sacar con arquitectura por 86. Con la llegada de Nvidia vamos a tener también una lucha encarnizada entre sistemas operativos con ARM y sistemas operativos con x86 o x64. ¿Ya? Como estos dos sistemas son abiertos, las industrias, al ver que también ya se puede, como dice en Android o en iOS, mover videojuegos pesados, eh, vamos a tener una lucha encarnizada, señores. Y todo va a ser portátil. Portátil que también se puede jugar en sobremesa. Porque curiosamente tú conectas tu celular, si tienes un buen celular a tu pantalla, puedes jugarlo en pantalla grande. O sea, Android y iOS se están comportando ahora mismo también como si fuera una consola híbrida, con sus limitaciones actuales, porque no hay videojuegos pesados grandes que se hayan portado a Android ni a iOS, pero créanme que de aquí a unos 5 años, yo le doy 5 años, y eso es exagerado, 5 años en que vamos a ver ya juegos de PC o juegos de consolas moviéndose en Android y en iOS. Porque es más, con la llegada del Snapdragon Elite se está emulando juegos de PC en Android, o sea, emulándolo y se emulan bien. Ahora imagínense que se porten nativamente. Entonces, yo como les digo, ya el paradigma es este ya. Un dispositivo que te permita jugar tanto de manera portátil como en manera de sobremesa. Ese es el nuevo paradigma de los videojuegos. Entonces, los dos grandes competidores ahora mismo van a ser los sistemas operativos abiertos que te permiten tener todos los videojuegos sin muchas restricciones y hacer muchas cosas más, que son Windows ahora mismo, en Linux SteamOS, porque de alguna manera te permite también mucha flexibilidad de jugar todos tus videojuegos que tú quieras, y Android y iOS que van a reinar en ARM. Entonces, señores, eso es lo que yo quería compartirles. Esas son mis proyecciones y se podría decir, las visiones que yo he estado eh, teniendo por el análisis de justamente de cómo viene la industria de videojuegos. Cómo viene la industria de videojuegos tanto en software como en hardware. Entonces, señores, como les digo, créanme que de aquí exageradamente en 5 años vamos a ver un cambio total en lo que es en la industria de videojuegos, sobre todo a nivel de hardware. Ya, porque a nivel de hardware yo pronostico que es mucho más probable que las empresas se centren en consolas híbridas y ya no en consolas de sobremesa. Y es muy probable de que si Microsoft es inteligente y hace lo que ya mencioné, convierte todos sus videojuegos en Play Anywhere. Y es más, Microsoft sigue interesado en seguir comprando más compañías de videojuegos. ¿Ah? Entonces, imagínense el catálogo enorme que él tiene para ofrecer en estas nuevas handheld
con un Windows 10 especializado para videojuegos, ¿ya? Entonces la competencia va a ser brutal. Steam también está moviendo sus cartas, eh, y debemos agradecer que las ha movido muy bien, que justamente que ha animado a que Microsoft acelere este proceso, que yo sé que Microsoft ya lo tenía esto planeado en algún momento, ya se dieron cuenta de que la gente, o sea, más juega en PC, señores, más juega en PC, es la verdad, más juega en PC y más juega en dispositivos móviles. Entonces ya la gente estaba dejando de jugar en consolas. Y es por eso que ya está arriesgando un montón a estos nuevos dispositivos. Y yo la verdad espero que vayan bien, porque la versatilidad que te da un dispositivo 2 en uno es incomparable. Ahora mismo Nintendo Switch 2, Valve con su consola portátil y las handheld, o sea, te están dando esa portabilidad que todos queríamos de poder jugar nuestros videojuegos completos, no una versión recortada en una consola portátil y que después, llegando a casa, poder conectarlo a tu tele, ¿ya? Bueno, me he extendido mucho en el video, pero era importante dar a conocer mucho de esta información y todos estos puntos que yo he estado viendo de cómo se está moviendo la industria de videojuegos. Y solo quiero decirles que nos esperan años muy interesantes. Aquí en un par de añitos vamos a ver cosas muy interesantes. Y después de 3 4 5 años vamos a ver un cambio radical. Bueno, espero les haya gustado el video. Ya nos estaremos viendo en un próximo video que voy a subir. Eh, Probablemente sea sobre la nueva Xiaomi TV Box de tercera generación. Y ya les estaré avisando, amigos. Chao, chao, cuídense y nos estamos viendo en el próximo video.